Ok, vamos a estar ahorita analizando la lección 2, que se llama la primera batalla, el crecimiento del pueblo. ¿Ok? Entonces quiero que usted se ubique, estamos en Éxodo 1 y es la lección 2. De hecho, quise dedicar toda una lección del curso a Éxodo 1. Ya en nosotros eh, lecciones vamos a estar viendo más de un capítulo, pero quise dedicarle toda una lección a Éxodo 1 porque me parece que es el inicio de esa guerra que hay entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Y en Éxodo 1 se marca muy bien es- esa guerra, ¿verdad? En una primera batalla que se puede ver claramente entre el Dios verdadero y Faraón, el cual, como se ha dicho anteriormente, es visto como como podemos decir, como una encarnación del dios Sol, o del dios Ra, para los egipcios. Ok, ya he hablado un poco de esto. ¿Por qué la primera batalla? Bueno, porque es el inicio, ¿verdad? Es el inicio de esta guerra que se está viendo alrededor de todo el libro de Éxodo. Por otra parte, ahí pongo una pregunta. ¿Sabe usted lo que es una apoteosis? Perdón, apoteosis. Básicamente, apoteosis es una palabra griega que significa contarse entre los dioses, divinizar, deitificar. La palabra es acuñada en el contexto del Imperio Romano. El emperador Herodiano menciona sobre ese término y voy a leer literal aquí. Herodiano, ¿verdad? Que es un historiador romano, menciona: es costumbre entre los romanos deidificar a los emperadores que han muerto, dejando a sus hijos como sucesores. Esta ceremonia recibe el nombre de apoteosis. Entonces, aunque resulta anacrónico, ¿verdad? Porque fueron primero los egipcios y luego los romanos, pues aunque nos resulte anacrónico, podemos decir que los egipcios habían hecho una apoteosis de su rey el faraón a un hombre, el faraón. Los egipcios lo habían elevado a la categoría de Dios, lo habían divinizado. Y precisamente desde este primer capítulo hasta el final de la historia de Israel en Egipto, veremos una lucha de poderes. Y por eso le he puesto a esta lección la primera batalla, porque constantemente usted va a ver esa lucha de poderes entre el Dios verdadero contra el Dios personificado en la figura del faraón, ese Dios falso representado en la figura del faraón. Entonces, en este primer libro del Éxodo se da una primera batalla, se da un inicio de esta guerra que luego va a avanzar a lo largo de todo el libro. Y dado que estamos haciendo exégesis del texto, vamos a ir leyendo el texto. Tal vez en otras lecciones no voy a tomar el tiempo de leer tanto, pero en este primer, eh, primera lección me gustaría que tomáramos el tiempo de leer, ¿verdad? Todo el capítulo 1 y lo vamos a ir leyendo en partes, empezando con esta primera sección del texto. Éxodo 1 del 1 al 4 y me gustaría algún voluntario que pueda leerlo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ok.
Vean que así inicia. 4 versículos nada más para decir que entraron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia, y luego menciona los nombres de los 12 hijos, ¿verdad?, de Israel. Entonces, básicamente, ¿qué es lo importante aquí? Número uno, está continuando el relato de Génesis. O sea, el libro de Éxodo inicia donde termina el relato de Génesis. Entonces, precisamente esta sección es la que hace que se dé continuidad, ¿verdad? En estos primeros versículos se ve claramente esa continuidad del relato. Entonces, vean que en esos primeros versículos se resume lo que ya antes se citó en Génesis 46 del 8 al 27. Luego se hace una descripción de lo que ocurre después de los eventos de Génesis. Y vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿alguien que me pueda leer? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se llenó de ellos la tierra. Entonces, en primer lugar, se menciona que murió José, sus hermanos y toda esa generación. Luego, se menciona cómo Israel pasó de ser una familia, ¿verdad?, con 12 hijos. En el versículo 5, de hecho, si nos devolvemos, versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Ok? Entonces, de 12 hijos, en el versículo 5, pasaron a 70 personas. Y ya en el versículo 7, si quieren nos devolvemos, se habla de que hubo un pueblo, ¿verdad? Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos sin extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque está siendo un enlace de lo que sucedió. En Génesis simplemente había una familia. Israel, Jacob, luego llamado Israel, con sus 12 hijos. Todos sabemos en Génesis la situación por la que entraron a Egipto. Sabemos que fue por toda la hambruna que hubo en Egipto. Todos conocen la historia de cómo José fue, bueno, o la mayoría debe conocer la historia, ¿verdad? Para no generalizar, de cómo José fue vendido por, por sus hermanos y entran a Egipto. Entonces, Éxodo le da seguimiento a esa historia. Entonces nos menciona, ¿verdad?, que ya murió José y todos sus hermanos. O sea, ya no estaba José. Ya no estaban todos los hermanos de José. Sino que lo que había pasado era que habían fructificado los hijos de Israel. Se habían tenido hijos y se multiplicaron. Entonces ya eran un pueblo. ¿Sí? Entonces en esta sección vamos a rescatar principalmente dos elementos. Que Dios envió a los israelitas a la nación de Egipto y que el pueblo de Dios fructificó y se multiplicó. Es importante ver que en medio de esto está toda la acción soberana de Dios, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Toda la situación que pasó con José. Fue vendido como esclavo. Después de diversas situaciones, fue promovido al cargo de administrador del faraón. Luego, en medio de la hambruna, Jacob y el resto de sus hijos entran en Egipto y terminan viviendo en ese lugar. Entonces, en medio de todo esto, lo que podemos ver es la soberanía de Dios actuando. En todo caso, en Éxodo se vuelve a mencionar
que la familia de Jacob entró en Egipto y hace un repaso de lo que le pasó a los hijos, ¿verdad? De Jacob que entraron en Egipto, que básicamente ya han muerto. Y se nos muestra, ¿verdad? En los siguientes versículos, que la descendencia de Jacob eran solo 70 personas, como lo dice el versículo 5, y que después, cómo se llegan a convertir en un pueblo. Por la obra soberana de Dios, los hijos de Israel pasaron de ser 12 hombres a ser un pueblo. O sea, entre el versículo 1, ¿verdad? Donde se ve que son 12 personas, hasta el versículo 7 se ve toda esa transición de una familia a un pueblo. Entonces, se ha dejado de relatar la historia de una familia para pasar al relato de un pueblo. Todo esto dentro del plan de Dios y su historia redentora. Y es muy importante, ahí está en la diapositiva, que se llega a cumplir la promesa de Génesis 46:3, que precisamente la vamos a leer. Entonces, ¿alguien que me pueda leer Génesis 46:3? Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Okay. Vean el texto. O sea, Dios hizo ahí una promesa. Le dijo: no temas descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Dios siempre cumple sus promesas. Y aquí nuevamente podemos ver la fidelidad del Dios del pacto. Ahora, regresemos al texto. Entonces ya no es una familia, ahora es un pueblo. Y eso es importante, ver esa transición de familia a pueblo, porque un efecto, provoca un efecto en el faraón. Por eso menciona que ya no está el, el, el rey que conocía a José. Y vamos a seguir leyendo el texto, vamos a leer Éxodo 1 del 8 al 12. Nuevamente, alguien que me lea. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. En esos dos primeros versículos recordemos dos cosas, ¿verdad? Se levantó un nuevo rey. Ya había muerto el rey que no había conocido a José. Y podemos ver un inicio, ¿verdad? Del miedo del faraón. Vamos a seguir leyendo el texto porque vamos a leer hasta el 12. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Vean. Entonces el faraón tiene miedo, ¿verdad? Dice que sean sabios para que el pueblo no se multiplique y que si viene guerra no se unen a los enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Vean que Faraón le preocupaba que se fueran de la tierra. Entonces les pusieron tributos, ¿verdad? Les pusieron comisarios que les pusieron carga y los pusieron a construir las ciudades, entre ellas Pitón y Ramesés. Finaliza el texto diciendo: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Vamos a ir analizando el texto que hemos leído hasta ahora. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta primera parte? De hecho, yo la sección la titulé Miedo y primeras medidas del faraón. ¿Okay? En primer lugar, ya no está el faraón que conocía a José. ¿Okay? Ya no está
faraón que conocía a José. Quizás era de la dinastía de los Hicsos. Ok, básicamente en Egipto se ha levantado un nuevo rey. El texto lo único que nos menciona es que este no conoce a José. Entonces, lo que han dicho muchos de los historiadores, ¿verdad?, es que es probable que fuera de la dinastía de los Hicsos. Los Hicsos precisamente es una de las dinastías que reinaron sobre Egipto, pero que muchos dicen que eran de origen hebreo. No necesariamente israelita, sino hebreo, ¿verdad? De origen hebreo. Y que por eso simpatizaban con José, ¿verdad? Es una de las explicaciones que se le da a ese pasaje desde la egiptología. Voy a citar una cita de un egiptólogo y ahí sí leo literalmente. Dice: los hicsos eran poblaciones semíticas procedentes de la franja sirio-palestina que se establecieron en el delta del Nilo y que acabaron haciéndose con el poder en Egipto. En todo caso, lo importante del texto es que el nuevo faraón no mostraba simpatía con la familia de José y sus descendientes. No es tan importante si era de los Hicsos o no, ¿verdad? Eso es simplemente una teoría que hay entre muchas, ¿verdad? Luego, también es importante mencionar lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Que en este primer versículo solo se dice de un faraón que no conocía a José. No dice el nombre, o sea, no se detalla el nombre de este nuevo faraón, este nuevo rey. Entonces recordemos, según lo que hablamos en la lección 1, que hay dos posibilidades, ¿verdad? Dependiendo si tomamos la fecha temprana o la fecha tardía. Entonces, una posibilidad, como les dice, si tomamos la fecha temprana, el faraón de la opresión sería Tutmosis III, y con la fecha tardía sería Seti I. Pero esto no es importante, o sea, no es importante saber si es Tutmosis III o Seti I. Lo importante aquí es destacar que Faraón es presentado. Ahí en la imagen vuelvo a repasar esto que ya habíamos visto. No es tan importante si es Tutmosis o Seti I, sino que Faraón es representado como un poder que supone a Dios y lucha con él. Y esto es a lo largo de todo el relato del Éxodo, recordando que para los egipcios Faraón es un dios. O sea, hay que traer a colación el hecho de que el faraón era visto por los antiguos egipcios como una personificación de la deidad. Como les dije, para los egipcios, Faraón es hijo del dios Sol. De hecho, los faraones, ¿verdad?, tienen 5 títulos según los egiptólogos, que ellos llaman el protocolo faraónico. Estos títulos identifican al faraón con diversas deidades egipcias como Horus y Re. Por ejemplo, Ramsés II, ¿verdad?, que es una de las dos posibilidades, ¿verdad?, que se le da al faraón del Éxodo, es llamado con los títulos User Maatre, que significa Re es poderoso en justicia, Setepenre, el escogido de Re, Ramsés, ¿verdad?, que es su nombre, que Ramsés lo que significa es Re quien lo ha generado, o Ra, ¿verdad? Re o Ra, son dos formas de llamar al dios. Meriamón, el amado de Amón, entre muchos otros títulos. Vean que son muchos títulos relacionados con deidades. Entonces, en palabras simples,
al ser Faraón una deidad egipcia, los primeros capítulos del Éxodo son una verdadera batalla de dioses. El Dios verdadero contra los dioses falsos egipcios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente el Faraón tiene miedo. O sea, tiene miedo. Está viendo al pueblo de Dios creciendo. Tiene miedo de que se una a los enemigos. Cuando los enemigos los ataquen. Ve ese gran pueblo creciendo y tiene miedo. Entonces toma medidas. El texto dice que Faraón dice, bueno, vamos a ser sabios. Hagamos algo con ellos. Pongámoslos a hacer trabajos forzados. Y los ponen a construir las ciudades de Pitón y Ramesés. Entonces, al ver al pueblo de Israel como una amenaza para la seguridad del poderoso egipcio, los lleva, ¿verdad?, a tomar esas medidas y construyen estas dos ciudades que, dicho sea de paso, la palabra Pitón significa casa de atún o de atún y Ramesés, casa de Ramsés, ¿verdad? Que ambas, recordando lo que lo decimos, es una batalla de dioses. Vean que los ponen a construir ciudades dedicadas a dioses. Pitón, ¿verdad?, que significa casa de Atón, que es un dios solar de los egipcios. Y la otra es el nombre de un faraón. Recordando nuevamente, ¿verdad?, que Faraón era considerado una deidad más en la cosmovisión del Reino Nuevo en Egipto. Ahora, ¿qué es lo que al final sucede con estas primeras medidas? Dice, básicamente, el pueblo crece más y Faraón es derrotado. O sea, cuando Faraón toma estas medidas, él buscaba que el pueblo dejara de crecer. Pero el resultado de la opresión fue que el pueblo crecía más. Entre más oprimidos, más crecía el pueblo de Israel. Y ese es el versículo clave, el versículo 12, que de hecho lo he puesto ahí, diferente a los otros versículos. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Las medidas del faraón producen lo contrario a lo que él esperaba. La opresión no va a disminuir el número de israelitas, sino más bien los aumenta. El dios egipcio llamado Faraón es derrotado por primera ocasión por el Dios verdadero. O sea, él toma medidas y no funcionan. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía más bien hace que el pueblo crezca más. Y entre más opresión había, más crecía el pueblo y probablemente se hacía más fuerte. Entonces Faraón toma segundas medidas, ¿verdad? Si antes habíamos hablado de las primeras medidas, ahora vamos a hablar de las segundas medidas. Y vamos a seguir leyendo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños?
Sigamos. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Analicemos el texto. Ok. Vean que Faraón toma una segunda medida. O sea, ya no solamente dispone trabajos forzados, sino que toma una segunda decisión. Faraón pide a las parteras que observen el sexo de los niños nacidos hebreos. Si eran varón, tenían que matarlos. Si era de sexo femenino, le iban a dejar vivir. Ahora, ¿qué pasó con la orden del faraón? Sencillamente las parteras no la siguieron, porque le tuvieron temor al Dios verdadero y no siguieron al Dios falso. Es impresionante, ¿verdad? Que unas egipcias le tuvieran más temor al Dios verdadero que a su propio Dios falso, que a su rey faraón. No sabemos ni nos importan las razones que dieron las parteras. ¿Qué es lo importante? Que Faraón fracasó nuevamente. La orden de Faraón de asesinar a los niños recién nacidos es cortada por las parteras. Y nuevamente el pueblo crece y se fortalece, porque Dios usa a quien quiera, y en este caso usó a las parteras de los egipcios para lograr sus propósitos, para lograr su cometido. Incluso menciona el texto que dado la decisión que ellas tomaron, dice el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por ayudar al pueblo de Dios, por ser instrumento en las manos de Dios, Dios también prosperó sus familias. Porque Dios usa y bendice a quien quiere. Por segunda ocasión, el Dios verdadero triunfa ante el faraón. Entonces, menciona el versículo 22 una última medida del faraón. Y nos dice el texto, y este lo voy a leer yo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces, el capítulo 1 del libro de Éxodo cierra con medidas desesperadas del faraón. Faraón, ya enojado, ordena echar al río Nilo. Vean que cuando él dice echar al río, está pensando en el Nilo. Todos los hijos varones. Pero nuevamente Faraón será derrotado por Dios, aunque no se ve en este capítulo 1 del libro de Éxodo, porque se va a ver hasta el capítulo 2. Nuevamente Faraón es derrotado, porque precisamente la última orden del Faraón va a culminar con la salvación de Moisés, que precisamente a la postre va a ser el libertador futuro del pueblo. Terminando este pasaje, este capítulo 1 del libro de Éxodo, tiene dos personajes centrales: el Dios verdadero
y un Dios falso personificado en la figura del faraón. Y podemos ver un mismo ciclo, y este ciclo es sumamente importante en este capítulo, que es que Dios hace crecer el pueblo, Faraón toma medidas para evitarlo, y Dios triunfa sobre esas medidas. Y esto ocurre constantemente en este primer capítulo del libro de Éxodo. Aunque el triunfo de Dios sobre las terceras medidas, las medidas desesperadas, realmente lo vamos a ver hasta el capítulo 2 de Éxodo. Entonces, podemos ver este ciclo. Siempre debemos confiar en Dios, en sus promesas, en su soberanía. Dios prometió a José que si descendía a Egipto, haría un gran pueblo de él. Y efectivamente lo hace. Y lo continúa haciendo en ese capítulo 1 de Éxodo, a pesar de las medidas que toma Faraón para evitar ese crecimiento. Entonces, así como Dios le promete a Jacob que su descendencia iba a aumentar en el Egipto, él cumple su promesa. Por otro lado, Dios está dirigiendo la historia para proveer un libertador para su pueblo. O sea, Dios en su soberanía está dirigiendo todo. Él tiene un plan. Desde que José, pero fue vendido por sus hermanos para ser esclavo en Egipto, hasta este momento, Dios está tejiendo la historia de redención. Porque Él es soberano. También vemos cómo el Dios verdadero muestra su superioridad ante cualquier otro que dice ser un Dios. El falso Dios es derrotado una y otra vez. Nosotros, como parte del pueblo del pacto, como parte de su pueblo, en el hoy, solo podemos darle gloria ante la perfección de la ejecución de sus planes. Y con eso terminamos esta lección. Con eso terminamos esta lección número 2. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad? Y nos vemos en una próxima lección, ¿verdad? Para hablar acerca de la provisión de Dios, ¿verdad? Y cómo salva al libertador. Salva a Moisés, que va a ser el libertador.